Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, en su programa Mi Experiencia con Dios. Un programa con el único propósito de edificar nuestras vidas, de hacer un estudio de la palabra que nos ayude a crecer y a desarrollarnos como creyentes, como cristianos. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos experiencias con nuestro Dios que transformen nuestra vida. Hemos venido tratando un tema que se llama el avivamiento y para ello pues hemos visto también otras lecciones anteriores y hoy tenemos un complemento para ella. Hemos visto qué es un avivamiento, también lo que es la humildad, la honestidad, y hoy estaremos viendo el tema del arrepentimiento, al cual he titulado en el día de hoy: los arrepentidos deben de arrepentirse. Y quiero leer una porción de un versículo del Salmo 51, el verso 10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe de ser nuestro gran deseo cada día, pedirle al Señor que coloque en nosotros un deseo de ser renovados, de ser transformados, de ser limpiados por su presencia, por su palabra, por su poder en cada una de nuestras vidas. Bien, vamos entonces a dar inicio. Usted se preguntará por qué este título, pero este título surge de un avivamiento que hubo en Rumania en los años 70, en la década de los 70. A los rumanos les decían los arrepentidos, como un gesto de burla, porque se consideraba, o porque los cristianos decían que era muy importante que los creyentes se arrepintieran para poder tener una relación con Dios o para nacer de nuevo. Pero en aquel lugar había un pueblito pequeño donde la vida espiritual de las personas, de la congregación que había en aquel lugar, estaba en decadencia. Su vida espiritual prácticamente estaba muerta, perdida totalmente, y Dios envía allí un servidor, un hombre que fue a predicar el evangelio con grande entusiasmo, y él le dio el título a sus mensajes de que los arrepentidos deben arrepentirse. Los creyentes de aquel lugar escucharon el mensaje y verdaderamente hubo un reconocimiento de su condición de pecado y ellos se arrepintieron y hubo una gran transformación en sus vidas, de tal manera que impactaron en aquel lugar por el cambio y por la transformación. Eran creyentes, pero aún así consumían licor, habían pleitos. Era un pueblo donde había mucha escasez, mucha ruina, pero debido a la predicación del mensaje y a la predicación, y a la conversión de ellos al verdadero arrepentimiento, entonces vino una gran transformación para este pueblo y los hombres llegaron a ocupar lugares importantes que le dieron un gran impulso a aquella tierra y también impactaron en todo el mundo conocido en aquel tiempo por su avivamiento espiritual. Hoy de pronto podemos preguntarnos ¿quiénes son los que realmente necesitan el arrepentimiento? Nosotros por lo regular predicamos el arrepentimiento para aquellas personas que no conocen de Dios. Consideramos que ellos son los que deben de arrepentirse. También debemos de preguntarnos si esto es real, si solamente ellos deben de arrepentirse. Pues nosotros ya lo hicimos una vez, entonces quizás pensamos que ya no tenemos de qué arrepentirnos. Vamos a ver y vamos a dar respuesta a esta pregunta y vamos también a sumar a esta otras tres preguntas. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es el rol del arrepentimiento en la vida de un hijo de Dios? ¿Y cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? Estas son las preguntas que vamos a resolver a través de este estudio bíblico. Sin antes hacer la lectura del capítulo 51, anteriormente le leí el verso 10, pero hoy vamos a leer, en ese momento vamos a leer del verso 1 al verso 6, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este precioso salmo fue escrito por David después de haber cometido un gran pecado, de haber caído con aquella mujer Betsabé, haber escondido, haber ocultado su pecado, luego mandar a matar al esposo de esta mujer y una secuencia de cosas que David hizo queriendo tapar, y yo creo que lo hemos mencionado en otros temas, queriendo ocultar, enterrar, sepultar esta falta que no sea conocida. Sin embargo, en el momento en que David se arrepiente, después de que es confrontado con su pecado a través del profeta Natán, David asume su responsabilidad. Él no está culpando a Betsabé ni a ninguna otra persona de su condición espiritual. Él simplemente asume de que él es el culpable. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de culpar a otras personas de nuestra condición espiritual. Algunas mujeres tienen la tendencia a culpar a sus esposos o a sus hijos, o algunos varones también tienen la manera de acusar o de justificar su condición de pecado, su vida espiritual, acusando a sus esposas, a sus hijos o al jefe o cualquier otra persona. Sin embargo, nosotros debemos de ser muy conscientes de que los únicos responsables de nuestros pecados somos cada uno de nosotros. Cada uno debemos de responderle a Dios como tal. Cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios, como en el jardín del Edén. Adán tenía su responsabilidad y debió asumirla delante de la presencia de Dios. Igualmente Adán no debió haber culpado a su esposa, ni su esposa tampoco debió haber culpado a la serpiente. Pues la serpiente no tuvo a quien culpar, pero sin embargo esto nos muestra la tendencia que tiene el ser humano de buscar, de culpar a otras personas de su condición. En algunas ocasiones los hermanos dicen: yo me voy a retirar de la iglesia porque hay una persona que me hace la vida imposible, hay una persona que no me permite tener una buena relación con Dios. Pues el problema no está en la otra persona, el problema está en cada uno de nosotros. Si no tenemos la suficiente capacidad de reconocer que necesitamos de Dios, que tenemos falencias y que debemos de aprender a perdonar, a soportar y amar al prójimo, amar al hermano, como a cada uno de nosotros. Lo que no queremos que nos hagan a nosotros, tampoco lo debemos de hacer a los demás. También nos dice la palabra del Señor que no podemos ocultar el sol ante nuestro enojo, sino que debemos procurar ponernos en paz lo más pronto posible para que el enemigo no tome venganza de nuestra situación, de nuestro problema, de nuestro conflicto. Recuerde que los conflictos que nosotros no solucionamos acá, tampoco serán solucionados allá en el cielo. Por lo tanto, no debemos de huir frente a las faltas, frente a los pecados, sino que debemos de enfrentarlo como lo hizo David en este salmo, a través de este salmo, como él reconoce y dice que solamente Dios es justo, y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. El hecho de que seamos creyentes no quiere decir que ya somos intachables, que no tenemos falta alguna. El que nosotros culpemos a otras personas, esto es ofensivo a Dios. Dios quiere que seamos lo suficientemente humildes para reconocer nuestras dificultades, nuestras debilidades y nuestros pecados también. Si vamos a hablar de la definición del arrepentimiento, tendríamos que irnos al Salmo 119, verso 59, donde dice la palabra del Señor: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Este texto, este versículo nos resume en sí lo que es el arrepentimiento. Considerar mis caminos, esa palabra considerar significa examinar, investigar y reflexionar con detenimiento y cuidado una situación.
En muchas ocasiones nosotros cometemos las faltas y no nos sentamos o no nos dedicamos a meditar, a examinar, a investigar cuál es realmente nuestra condición. Es más fácil investigar y examinar la condición de las otras personas, pero cuán difícil es examinar e investigar y reflexionar de nuestra propia condición o de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar en nuestra vida, a evaluarla, a escudriñar en lo más profundo, a no mirar de una manera por encimita, de una forma superficial, sino que nos dedicamos a mirar profundamente nuestra condición, nos sinceramos con Dios, lo hacemos a través de la humildad y a través de la honestidad, al acercarnos para examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. También dice que después, dice el salmista, aquí en el Salmo 119, verso 59, que después de él examinar su corazón, al darse cuenta de su condición, al darse cuenta de su necesidad, entonces él se volvió a Dios, ¿sí? Volvió a sus testimonios, volvió a su palabra, volvió a los caminos que Dios había establecido para cada uno de nosotros. La palabra volví significa dar vuelta o vueltas a una cosa, o poner a una persona o cosa en el estado que antes tenía. O también podemos decir que es hacer que una persona o cosa se mude, se cambie, se pase, se transforme de un estado a otro. Es mudar, convertir o transformar. Entonces vemos que el arrepentimiento se compone de estas dos palabras que son esenciales. Primero, examinar, considerar mi vida, y segundo, volverme a los caminos de nuestro Dios. Los llamados de arrepentimiento abundan en la Escritura. Desde el principio Dios siempre ha estado llamando al hombre para que se vuelva a Él. Y vemos por la palabra, desde el principio hasta el final, cómo esto se hace consecutivamente. Eso se hace muy regularmente. Miremos lo que dice en Malaquías. El capítulo 3, verso 7, dice de la siguiente manera: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Mira bien, este texto nos dice, el Señor hace un llamado a su pueblo, al pueblo que Él ama, le dice, vuélvasen a mí, cambien de actitud, conviértanse nuevamente a mí, vuelvan a mis caminos y yo me volveré a ustedes. Pues el deseo de Dios es que nosotros siempre nos volvamos a Él, que siempre nosotros acudamos a Él. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hizo este llamado al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, porque ellos frecuentemente estaban volviendo a caer en los pecados de idolatría, que eran los pecados más frecuentes en la época, a fornicación, adulterio, a la hechicería, la brujería, la adivinación. Todos estos pecados, ellos continuamente caían en ellos. Y Dios les llamaba cuando ellos se desviaban del camino. Dios enviaba mensajeros, enviaba profetas para que ellos hicieran el llamado al pueblo al arrepentimiento y volvieran a los pies de nuestro Dios. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos esa condición desde Mateo, como Juan el Bautista llamaba al pueblo al arrepentimiento. Ahí en Mateo, en el capítulo 3, en el verso 2, dice la palabra que Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, verso 17, encontramos cómo Jesús también hacía este llamado al arrepentimiento, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nos vamos al final del libro de la Biblia, en Apocalipsis, también encontramos algunos versículos que nos hablan o muestran el llamado que Jesús hace a las iglesias, a diferentes iglesias
de ese tiempo, de esa época, al arrepentimiento. Apocalipsis en el capítulo 2, verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos cómo el Señor entonces hace un llamado de arrepentimiento. En el verso 16 también dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 21 y 22 dice: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. En el capítulo 3, verso 3 de Apocalipsis dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y por último, el verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A través de este texto nos damos cuenta que Dios no solamente está llamando al arrepentimiento a los pecadores, a los que nunca han tenido una conversión, también está llamando a las iglesias a un arrepentimiento. El rol del arrepentimiento es traer un cambio de estilo de vida, y lo vemos por esos textos de Apocalipsis, como Jesús le está pidiendo a estas personas que cambien de actitud, que tomen otro rumbo, el rumbo verdadero o el rumbo que abandonaron en cierto momento. Aunque nosotros nos hemos convertido al Señor y pasa el tiempo, tenemos la tendencia a descuidarnos en algún momento en nuestra vida espiritual, y de pronto comenzamos a retomar hábitos que traemos de allá afuera del mundo, o tomamos unos nuevos aún siendo creyentes. ¿Por qué pasa esto? Pues simple y llanamente porque aunque nosotros nos hayamos convertido al Señor, hayamos nacido de nuevo, hayamos experimentado esa renovación, ese renacer, la tentación siempre va a estar presente en nuestras vidas. El volvernos a Dios tras el arrepentimiento es un paso crucial para un avivamiento en nuestra vida espiritual. Aunque en primera instancia pensábamos que el llamado solamente era para aquellos que no habían venido a Dios, hoy nos damos cuenta que también es para cada uno de nosotros, los que hacemos parte de la iglesia del Señor, los que ya nos hemos convertido al Señor. Nosotros necesitamos mantener continuamente una actitud de arrepentimiento mientras nos desarrollamos espiritualmente, mientras crecemos espiritualmente, mientras avanzamos a la meta que Dios nos ha trazado. Debemos de tener esta actitud de arrepentimiento. Como ya les dije, la razón por la cual debemos de mantener esta actitud es porque somos tentados a pecar continuamente. En algunas ocasiones estaremos cediendo a la tentación y vamos a caer en pecado. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos la tendencia de confesar nuestro pecado de una manera humilde, y también debe de ser con una disposición de renunciar a los pecados que se nos presentan en algún momento. En la carta Primera de Corintios, en el capítulo 5, había una situación dentro de la iglesia. Resulta que allí había un problema de incesto llamado fornicación o inmoralidad sexual dentro de la iglesia, pero la iglesia no se había apercibido de esta situación, no había tomado cartas en el asunto. Dios aborrecía esta actitud y era muy conocida por los hermanos de la iglesia. Pero aún así hicieron que esto pasase de largo, lo ignoraron y no hicieron absolutamente nada con el hermano que había cometido esa falta. Pablo entonces ve la necesidad de exhortar, de disciplinar a la iglesia. Fue quizás en un momento duro con la iglesia por su descuido, por este caso, y por lo que ellos no habían estorbado.
Pero luego en 2 Corintios, en el capítulo 7, verso 9, vemos cómo Pablo elogia lo que ellos habían hecho para solucionar esta situación. Dice 2 Corintios en el capítulo 7 del verso 9 al 11. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque aquí que estos mismos de que porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo esto habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, el apóstol Pablo les está felicitando a los hermanos porque ellos comenzaron después de la exhortación que Pablo les había hecho, ellos se entristecieron, pero la tristeza que ellos tuvieron en el momento fue una tristeza que produjo un cambio positivo. No fue en el caso del joven rico, cuando Jesús le dice que venda todas sus posesiones y que luego las reparta a los pobres y luego le siguiera a él. Dice la palabra de Dios que este joven rico se fue triste. La tristeza del joven rico es la tristeza que nos está hablando aquí el apóstol Pablo cuando dice la tristeza del mundo, la que produce la muerte. Sabemos que este joven rico no quiso renunciar a sus posesiones, no quiso renunciar a su pecado de avaricia, aunque había cumplido con las leyes, con algunos mandamientos, le faltaba cumplir con pero él no quiso renunciar a este pecado. Y su tristeza entonces fue una tristeza de muerte. Sin embargo, encontramos que también hay otra tristeza según Dios, que es la que produce arrepentimiento para salvación. Esta tristeza entonces produce consuelo, produce esperanza. Esa tristeza produce cambio, produce renovación, produce transformación, produce también abandonar los caminos. Y nos muestra también este texto qué fue lo que ellos hicieron para que se pudiera notar el arrepentimiento en sus vidas. Y dice, en primer lugar, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Sí? Ellos tuvieron un afán por organizar, por solucionar el problema. Cuando nos habla de solicitud, está hablando de diligencia. Fue apremiante para ellos ponerle una solución a esta situación. También nos dice qué defensa, cómo ellos defendieron la palabra, cómo la reconocieron, cómo la aceptaron, cómo se pusieron de acuerdo con Dios. Quizás anteriormente ellos no se habían percatado de este pecado porque no lo habían comprendido, no lo habían entendido, pero cuando Dios envía al apóstol Pablo para que les exhorte, ellos inmediatamente procuran aceptar este mandato de Dios y procuran solucionarlo, defender la posición divina, defender la posición de Dios. Se sintieron indignados, tuvieron que pedirle perdón al Señor porque habían ofendido a Dios. También cuando dice qué temor, nos está hablando de la reverencia que ellos tuvieron y también del afecto, del celo y el deseo de vindicar esta situación. Dice que en todo esto ellos se habían mostrado limpios. Este elogio entonces es una forma de enseñarnos también a nosotros qué es lo correcto, qué es lo que nosotros debemos hacer cuando acontece una situación semejante, no solamente en la vida de otros, sino también en nuestra propia vida. Desde nuestra regeneración hasta el fin de nuestros días, nosotros deberíamos de hacer esta oración como la hizo David ahí en el versículo 10. Pero deberíamos de decirle al Señor que nos ayude para mantenernos dispuestos a renunciar a todo pecado que Él nos revele
o que Él nos muestre y que nosotros podamos tener un corazón puro que le glorifique. Esa fue la actitud de los hermanos de Corintio. Ellos estuvieron dispuestos a renunciar a su pecado, estuvieron dispuestos a mejorar, a cambiar la situación, a cambiar las cosas, a reivindicarse, a tomar el rumbo correcto, a ponerse de acuerdo con el Señor. En Mateo, en el capítulo 22, verso 37, Jesús les dijo a los discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí la palabra mente es la que yo quiero enfatizar en este momento. Antes de nosotros ejecutar algún pecado, este primero llega a nuestra mente, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos la tentación. Siempre llega primero a nuestra mente. Cuando nosotros caemos en algún pecado, nunca caemos porque fue así de impulso. Hay algo que hay en nuestra mente y reaccionamos de acuerdo a lo que tenemos en ella. Cuando hay una tentación al llegar a nuestra mente, nosotros la podemos procesar, podemos meditar en ella, podemos pensar en las ventajas, en las desventajas, podemos pensar en las consecuencias, podemos pensar en cómo hacerlo, cómo buscar la forma de realizarlo sin provocar un escándalo, podemos pensar en cómo hacerlo sin ser vistos, cómo ocultar nuestra falta, qué mentira vamos a decir luego, etcétera, etcétera. Vemos que la tentación se gesta en nuestra mente. Si nosotros no desechamos desde ese mismo momento que ese pensamiento llegue allí, no lo desechamos inmediatamente, entonces terminaremos pecando. Dios nos ha dado los medios para escapar de la tentación y también del control del pecado, porque cuando nosotros le permitimos al pecado entrar a nuestra vida, entonces ese pecado va a comenzar a posesionarse, a ejercer cierto poder en cada uno de nosotros. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da la convicción de pecado, el Espíritu Santo nos muestra, nos señala, nos da como esa luz donde nos dice: cuidado, espere, quédese quieto, no haga nada. Y nosotros en medio de esa convicción podemos entonces tomar la decisión si obedecer al Espíritu Santo o seguir alimentando los pensamientos que hay allí en nuestra cabeza. Esa convicción es el llamado interno que Dios nos da para así nosotros cambiar de dirección. Nosotros somos muy bendecidos por Dios porque Dios nos da todas las herramientas y todas las posibilidades de vencer el pecado. Aún así, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra concupiscencia, tenemos la tendencia a tropezar. Dios quisiera que fueran menos los tropiezos, pero eso depende mucho de nosotros. Cuando el pecado comienza entonces en nuestra mente como tentación, de la misma manera, esa convicción que el Espíritu Santo está colocando en nosotros está produciendo o está dando inicio al arrepentimiento también en nuestras mentes. O sea, se gesta el pensamiento pecaminoso, se gesta ese pensamiento, esa tentación, pero también inmediatamente Dios nos empieza a dar la solución a través del Espíritu Santo, nos convence de pecado y así nos fortalece para vencerlo si nosotros tomamos la decisión. Vemos entonces que la mente es parte crucial en la anatomía espiritual de nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12, el verso 1 y 2, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire bien cómo el apóstol Pablo
nos dice o nos habla de la importancia de no conformarnos de acuerdo a los pensamientos del mundo común y corriente. Hoy tenemos que enfrentar muchas costumbres, muchas culturas, muchas creencias que van en contra de lo que Dios realmente ha establecido para el hombre. Se habla de comprender, de la libertad de expresión, pero que en muchas ocasiones esas libertades de expresión son ofensivas a Dios. Y el creyente tiene la tendencia a caer en esa tentación de tolerar el pecado o de tolerar ciertas cosas que son desagradables al Señor. El apóstol Pablo entonces nos aconseja, no se conformen con las enseñanzas que el mundo da, no se conformen a la cultura del mundo, no se conformen al pensamiento del hombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El apóstol Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento, en otras palabras, que renovemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestro pensamiento para que así nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. La palabra griega metanoeo, traducida como arrepentimiento en el Nuevo Testamento, significa pensar diferente acerca de algo o cambiar la mentalidad, que es lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este texto, en Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2. Cambien su manera de pensar, cambien su mentalidad. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento, entonces venimos a ponernos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Venimos a aceptar las normas, las leyes que Dios ha establecido a través de su palabra. Para cambiar nuestra mentalidad es necesario reconocer lo que Dios nos enseña o lo que Dios nos muestra a través de la Escritura. Y debemos de detectarlo, ¿sí? Cuando usted y yo detectamos que nuestro pensamiento está siendo contaminado, nos está conduciendo a ser tentados, entonces nosotros debemos de huir de la tentación. ¿Y cómo se hace? Debemos de responder de manera rápida a la convicción que nos da el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos nosotros si el arrepentimiento que hemos tenido es real? Si el arrepentimiento que hay de verdad en nuestro corazón es efectivo, es original, es legítimo, ¿sí? Vemos entonces que Juan el Bautista dijo que aquellos que se arrepentían debían de hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa entonces dar frutos dignos de arrepentimiento? Es tener un cambio, una transformación, una renovación. Apocalipsis en el capítulo 2, el verso 4 y 5 dice, también refiriéndose a una iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vemos entonces que tanto Juan el Bautista, al hacer el llamado de dar frutos de arrepentimiento, también Jesús, allí en Apocalipsis, le está pidiendo a la iglesia de la Odisea que debe de volver a hacer las primeras obras. Esto nos señala, esto nos muestra la importancia de tomar un rumbo diferente al que llevamos cotidianamente,
viviendo en un pecado, viviendo en una falencia o en una decadencia espiritual. El Señor siempre está esperando que haya un cambio en nuestra conducta y que esa muestre realmente que nos arrepentimos de corazón. En muchas ocasiones hay cierto dolor, lo que llamamos remordimiento por ciertos pecados, y podemos llorar, sentir tristeza, sentir dolor, pero vamos haciendo cierta resistencia a esto en vez de confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Venimos, acariciamos el pecado, le decimos al Señor, es que es muy difícil, es que no puedo, es que no soy capaz, pero realmente es que no queremos tener ese cambio que Dios está esperando de nosotros. Estamos aferrados, bien sea sentimentalmente, emocionalmente, a algo que a Dios no le agrada y que nosotros no queremos soltar. Cuando nosotros traemos un arrepentimiento verdadero, entonces debe de manifestarse una prueba externa de ese arrepentimiento, debe de haber un cambio de conducta. Encontramos un caso, por ejemplo, como es el de las personas que son alcohólicas o adictas a ciertas sustancias, que estas personas en algún momento, cuando ven que van a perder su familia, que van a perder su hogar, dicen que se arrepienten, les duele, por el momento lloran, piden perdón, pero luego encontramos que a los 2 o 3 días ellos vuelven a recaer. Esto es una muestra o un ejemplo de que no hay un arrepentimiento verdadero, que no hay un arrepentimiento que sale de lo más profundo del corazón, porque no hay cambio de conducta. No es cuestión de sentirnos mal por el pecado, no, esto va mucho más allá. Si el arrepentimiento, recuerde, es real, será visible, habrá una manifestación externa. En algunos casos, esta manifestación puede ser inmediata, puede ser instantánea. Yo creo que muchos de los que nos hemos convertido al Señor, en ese mismo momento hemos experimentado una transformación inmediata, pero también hay algunos pecados que requieren tiempo, de más disposición nuestra. Dios hace algo inmediatamente, pero hay algo que también es progresivo. Nosotros, cuando comenzamos a crecer en nuestra vida cristiana y a desarrollarnos, tenemos que ir despojándonos de muchas cosas de las cuales traemos de allá del mundo, ciertos hábitos, formas de hablar, forma de comportarnos, formas de expresarnos. Actitudes que tenemos, acciones, cosas que hacemos, formas en que hacemos los reclamos, en fin, muchos hábitos que están muy arraigados dentro de nosotros porque fuimos educados de cierta manera. Y en nuestra casa se practicaban ciertas cosas que no son de pronto muy agradables al Señor, pero esos hábitos, como están en nosotros, están ahí continuamente y tenemos que empezar a desechar y a desechar de manera progresiva. Pero aunque estas cosas son progresivas, se va viendo el avance. No quiere decir que al pasar los años seguimos siendo los mismos. Nosotros debemos de disponer nuestro corazón para que cada día haya mayor progreso en nuestra vida espiritual y nuestra vida sea perfeccionada de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vemos que en muchos casos esto depende de la naturaleza del pecado y también del tiempo en el cual nosotros hayamos practicado ese pecado para que tarde en desaparecer. Pero recuerde, siempre debe de haber un cambio. El llamado que Dios nos hace puede que no sea una experiencia fácil ni placentera. Cuando Dios nos hace un llamado al arrepentimiento, pueden haber momentos muy difíciles, pueden haber momentos muy duros, unas experiencias quizás tristes, puede haber melancolía, puede haber llanto, pero Dios nos ayuda y nos fortalece, ¿sí? Porque luego de que nosotros le obedecemos al Señor, después de que Él ha usado nuestra conciencia para convencernos de pecado,
entonces nosotros podemos obtener o alcanzar un gozo también en nuestra vida al pasar a ese lado, a ese extremo de obediencia. Dios entonces puede usar varias cosas. Ya dijimos, por ejemplo, la conciencia para reprendernos, para llamarnos a arrepentirnos, para llamarnos a convertirnos a Él, a volvernos a Él. Puede usar también una persona, un siervo de Él, para que nos reprenda, para que nos exhorte y cambiemos de actitud. O simplemente Dios saca o descubre el pecado para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Cuando Dios nos llame al arrepentimiento, nosotros debemos de tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, este llamado al arrepentimiento es una muestra de Dios, de su amor para con nosotros, de su misericordia y de su bondad. El hecho de que Dios me revele a mí mi condición de pecado, que Dios me revele mis faltas, es una forma de Él amarnos, es una forma de Él expresarnos su amor, su cariño, su ternura, ¿sí? Porque recuerde que el pecado destruye, que el pecado daña, que esos pecados que no han sido confesados pueden traer muchas consecuencias a nuestra vida, a nuestra salud física, emocional y aún nuestra salud espiritual. Si Dios no nos disciplinara, entonces estaría echando a perder lo que Él ha hecho en nosotros. El deseo de Dios al disciplinarnos es que nosotros podamos ser restaurados. Dios no quiere destruir a nadie, Dios no quiere eliminar a nadie, Dios no quiere acabar con la vida de nadie. En muchas ocasiones encontramos en la iglesia que algunos hermanos cometen una falta y hay quienes esperan que ese hermano sea acabado, destruido, lo quieren ver arruinado, lo quieren ver destrozado, lo quieren ver arrinconado, harapiento. Y luego mofarse y decir por el pecado, mírelo como lo tiene el pecado, mírelo como lo tiene el diablo. Y lo hacemos con cierto tonito de orgullo, de soberbia, no sabiendo que nosotros podemos llegar a un estado o a una decadencia así. Porque es fácil, hermano, nosotros somos vulnerables al pecado. Dios no quiere ver a las personas así. Dios trata con nuestro pecado. Dios insiste en llamarnos al arrepentimiento. Y el pueblo de Israel es un gran ejemplo de la gran bondad y del gran amor y la gran perseverancia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él es un Dios muy paciente. Dios no quiere entonces dejarnos en el camino de la destrucción sin antes concedernos el arrepentimiento. En segundo lugar, en el mismo momento en que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nosotros debemos de responder a Dios. Si nosotros dejamos pasar estas situaciones y decimos, no, luego me arrepiento, no, luego yo le pido perdón a Dios y dejamos que pasen los días y Dios ahí tratando con nosotros, hablándonos de diferentes maneras, de diferentes formas, viene a la disciplina y nosotros entendemos que Dios nos está disciplinando, que Dios está tratando con nuestra vida y nosotros no resistimos, no nos humillamos delante de su presencia, no nos arrepentimos, puede endurecerse nuestro corazón de tal manera que nos apartemos y seamos totalmente destruidos. En tercer lugar, Dios nunca pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero para hacerlo. Recuerde que Dios nos da a nosotros la libertad Él nos liberta a nosotros de cuando nosotros dependemos de cierto pecado, Él nos liberta a nosotros. Él siempre quiere que nosotros nos apartemos de lo que nos afecta o lo que nos daña nuestra relación con Él. Y siempre nos da la gracia, nos da la posibilidad y nos da las herramientas, nos da la fortaleza, nos da el deseo de hacerlo y las fuerzas de hacerlo. Dios no nos abandona, no nos deja solos. Siempre Él está dispuesto a ayudarnos con tal de que nosotros no seamos destruidos.
Para mantener entonces un estilo de vida de arrepentimiento debemos de tener en primer lugar humildad. La humildad, recuerde que nos permite reconocer nuestras falencias, nuestra incapacidad de vencer el pecado, hermano. Nosotros por sí solos no somos capaces de vencer el pecado. Solamente con la ayuda de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, nosotros alcanzamos la victoria. Y eso no por nuestros méritos, sino por la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos jugar con el pecado y decir, yo soy capaz de vencerlo, porque realmente nosotros no somos capaces. Dios quien nos da la fuerza para vencer. Por lo tanto, debemos de mantener una actitud humilde delante de nuestro Dios, una actitud de humillación, de reconocer que solamente Dios es justo, que solo Él es perfecto y que nosotros necesitamos depender de su ayuda para poder superar todas estas cosas, para poder superar la tentación, para poder superar los momentos de prueba, los momentos difíciles, para poder superar esos pensamientos que muchas veces batallan allí en nuestra mente, esos pensamientos que están ahí de continuo, martille, nosotros luchando, pero el pensamiento está ahí firme. Y nosotros solamente al acudir a Dios en humildad, reconociendo nuestra necesidad, Dios entonces nos ayuda. Recuerde que el orgullo no responde bien a Dios. Nosotros, mientras seamos soberbios y orgullosos, siempre vamos a evadir cuando el Espíritu de Dios nos redarguya, cuando el Espíritu de Dios nos convenza de pecado. El arrepentimiento entonces endereza nuestros corazones, pues el propósito de Dios, recuerde bien, es restaurar nuestra relación con Él, que nuestra vida le pueda honrar y que nuestra vida le pueda glorificar. ¿Qué es entonces una persona arrepentida? En primer lugar, una persona arrepentida es una persona que cambia, que renueva su mente, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. La palabra de Dios nos permite a nosotros pensar como Dios, ver las cosas como Dios las ve, interpretar las cosas como Dios las interpreta, nos permite entender las cosas como Dios las entiende. Es solo la palabra la que nos permite transformar, renovar nuestra mente. Entonces, una persona arrepentida es una persona que ha tenido la posibilidad de renovar su manera de pensar. Segundo, un arrepentido responde inmediatamente al llamado que Dios le hace cuando le convence el Espíritu Santo de pecado. Dios nos llama al arrepentimiento. El que es arrepentido de verdad acude inmediatamente a ese llamado y se humilla delante de Dios. En tercer lugar, un arrepentido obedece completamente a Dios, o sea, se encamina en el plan de Dios, en el propósito que Dios tiene con su vida. Cuarto, el arrepentido sigue a Dios de una manera personal, no es de una manera colectiva en que nosotros podemos seguir a Dios, aunque somos una iglesia. Cada uno debe de tener una relación íntima con Dios, una relación personal con Él. Y también, por último, tenemos que el arrepentido acepta la disciplina de Dios. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios está tratando con nuestra vida, que Dios está tratando con nuestro corazón, que Dios nos está llamando al arrepentimiento? Nosotros persistimos en el pecado, sabemos que Dios nos está disciplinando, que está tratando con ellos, y recuerde que las consecuencias son funestas. Por lo tanto, debemos de aceptar la disciplina de parte de Dios e inmediatamente venir al arrepentimiento, a un cambio de actitud, a un cambio de pensamiento delante del Señor. Bien, hasta aquí entonces nuestra enseñanza sobre el arrepentimiento. La próxima semana estaremos viendo lo que es la gracia de Dios. Este tema es muy especial. Lo vamos a estar viendo la próxima semana. Vamos a orar para finalizar, pero antes quiero saludar a las personas que estuvieron con nosotros en esta noche.
Saludo muy especialmente a mi hermana Elvira, a Angélica, que está con mi hermana Elvia, a Julián Cano, a Miguel Ángel Montoya, a Elvira Pérez, a Javier y Gladys Ramírez, allí Dios les bendiga. También tenemos a, ¿qué se hizo, Señor? Alina Hernández, Luzaida Cardona, Daisy Salcedo, Miriam Castañeda, Marta Pamplona, también desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Marcela Aritza, Dios te bendiga. Tenemos a Gloria Vasco, a Dora Arbeláez, Andrew Guarín, María Elida Quintero, Blanca Galeano, Consuelo Cárdenas, José Alberto Marín. Tenemos al hermano Diller, a Elida Quintero, Rosalvira Pérez. Dios me les bendiga a todos ustedes. Se me volteó la cámara, a ver por acá, ahora sí. Sean siempre bienvenidos a este programa. Para mí es de sumo gozo poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios me da. Cuando Dios trata con mi vida, cuando Dios obra en mi vida, mi mayor deseo es compartir todo lo que Él me da continuamente. Les espero la próxima semana y recuerde, vamos a orar entonces para ser despedidos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón dispuesto al cambio, que nos dé un corazón puro, que nos dé un corazón limpio, que nos dé un corazón arrepentido, ¿sí? Cada día que nosotros podamos examinar nuestro corazón y podamos volvernos a Dios, podamos volvernos a su palabra, podamos ser renovados por Él. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por cada uno de los oyentes y de cada uno de aquellos que nos van a escuchar en el transcurso de estos días, Señor. Yo te ruego que tú coloques en nosotros un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, un corazón dispuesto a glorificarte todos los días de nuestra vida, Señor, honrarte, darte gloria y alabanza, sometiéndonos, Señor, al poder de tu Santo Espíritu, recibiendo de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia en el momento de la tentación, Señor, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, que tu gracia y tu favor sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios me les bendiga. Les espero el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche, donde estaremos viendo el tema de la gracia. Dios les guarde a todos, que pasen una feliz noche y que descansen. Hasta pronto.